Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando con este último tema que es análisis de plantas. Vamos a verlo de forma rápida y vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿no? Bien, habíamos hablado ya de análisis que se hacen, ¿sí? Para determinar cantidades de nutrientes, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Avísenme cualquier cosa si no se escucha. Entonces, los métodos que existen, que se utilizan para determinar el estado nutricional del sistema suelo-planta. Habíamos hablado de los análisis de suelo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de análisis de plantas. Existen síntomas visuales de deficiencia de un nutriente. Además, a través de informaciones de condiciones climáticas, manejo, vigor de plantas, bueno, experiencia del técnico que lo asesora. Después, hoy día también hay otro montón de herramientas, imágenes satelitales, etcétera, que determinan el estado nutricional, por ejemplo, de un cultivo. En producciones ya bastante intensivas, podemos analizar la solución del suelo, ¿sí? O en situaciones donde se hace fertirriego, analizamos el agua de riego. Pero vamos a centrarnos en lo que es el análisis de planta, ¿sí? Los primeros, hay un poco de historia, los primeros estudios fueron para determinar cuáles eran los elementos esenciales, ¿sí? De los elementos que hay en la naturaleza, la planta solamente utiliza algunos, y acá tenemos los elementos esenciales. Los más esenciales, carbono, oxígeno e hidrógeno, y ahí tienen los porcentajes en seco de la planta. Y después tenemos los otros nutrientes que ya hemos visto, ¿sí? Los cuales representan entre el 5 al 10% del peso seco total de la planta y son precisamente los que se determinan en el análisis de planta. Como dice por ahí, actualmente y con la llegada de la agricultura de precisión, donde cada vez queremos controlar más variables, ¿sí? Y con esa agricultura de precisión que nos determina mayores rendimientos, empezamos a tener un, un mayor auge de lo que es la determinación nutricional del sistema suelo-planta, ¿sí? Para sistemas extensivos se hace el análisis del suelo, pero en algunas situaciones vamos a tener problemas con ese análisis de suelo. Como dice por ahí, potenciales problemas del análisis de suelos, en situaciones de laboreo reducido, siembra directa, donde hay que sacar muestras y hay que ver a qué profundidad sacamos las muestras, sobre todo porque los nutrientes tienden a estar mayormente en superficie y hay que ver cómo se da la exploración radicular y todo eso, ¿sí? Entonces, por ahí les dice identificar innecesaria aplicación de nutrientes, ¿sí? Evidencias de exceso de nutrientes, costos económicos y ambientales que vamos a tener que analizar si queremos llegar a una agricultura de precisión, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por análisis de plantas? Es la determinación de la concentración de un elemento o una fracción del mismo en una parte particular de una planta tomado en un momento determinado de su estado de desarrollo, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que para un mismo elemento, ¿sí? Imaginemos nitrógeno, vamos a tener diferencias en su concentración dependiendo de el órgano muestreado y de la etapa del cultivo en que estemos analizando, ¿sí? Entonces, tenemos
lo que llamamos diagnóstico directo, que básicamente se pregunta, entre comillas, a la planta sobre problemas nutricionales, ¿sí? La planta es el árbitro final, ¿sí? Y ahí habla de que el análisis de suelo es un método indirecto. ¿Por qué es un método indirecto? Básicamente porque el suelo es el reservorio de nutrientes hacia la planta. Para que pase del suelo a la planta, hay otra historia ahí que, bueno, podemos tener problemas en la absorción de nutrientes, ¿sí? En un análisis de suelo utilizamos sustancias químicas que extraen los nutrientes, pero en el análisis de planta, la propia planta los extrae y nosotros analizamos esa planta, ¿sí? En análisis de planta es un valor que integra todos los factores que han afectado su crecimiento: suelo, clima, planta, manejo y disponibilidad. Entonces, factores que afectan en la concentración del nutriente en la planta: estado fisiológico, y ahí ven diferentes estados fisiológicos, ven en fechas, ¿sí? Y el número de hojas, perdón, nitrógeno en hoja, en este caso en gramos por kilogramos, y el rendimiento, en rendimiento de maíz en megagramos por hectárea. Lo mismo por acá, ¿sí? No tienen que aprenderse las gráficas, solo tienen que saber que el estado fisiológico me va a determinar diferencias en las concentraciones. Acá hablamos en estas gráficas de la derecha, tenemos nitrógeno, cobre, manganeso, potasio, y tenemos sus diferentes concentraciones en días desde que se dio la siembra, desde que se hizo la siembra de ese cultivo, ¿sí? Tenemos algunos otros también nutrientes por ahí: zinc, calcio, fósforo. Otro factor va a ser el órgano muestreado, otro factor que afecta a la disponibilidad o a la cantidad que tengamos del nutriente en ese análisis de planta. Vemos que, por ejemplo, en hojas, acá estamos hablando de nitrógeno, ¿sí? Tenemos mayor concentración en hojas, seguido por raíces y menor en tallos, ¿sí? Entonces, el órgano muestreado también me va a determinar, bueno, qué concentración tengo. Posición de la planta, ¿sí? Y ahí habla de posición en el tallo, ¿sí? Uno es la superior, como dice por ahí, posición superior hacia la izquierda del eje X, posiciones más inferiores hacia la derecha. Entonces, resumiendo esto: factores que afectan la concentración de nutrientes en la planta: estado fisiológico, órgano muestreado, posición de la planta y algunas otras consideraciones como variedades, porta injerto, edad, nivel productivo, condiciones ambientales, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No, no, por ahora no. Bien. Diferencias o diferentes, en realidad, técnicas de análisis. Tenemos análisis de planta o foliar, o tenemos el análisis de tejido, ¿sí? Entonces, como dice por ahí, análisis y test. Un análisis en laboratorio sobre una planta secada y molida. El test es de análisis rápido sobre tejido fresco o savia. Puede ser hecho en el campo, ¿sí? Ahí tienen los nombres en inglés, ¿no? Diferencias entonces entre análisis y test. Métodos no destructivos, donde se mide la clorofila, monitoreo remoto, imágenes satelitales, fotografías aéreas, georreferenciadas, índice de vegetación, todo eso que hoy está bastante sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué vamos a analizar? Podemos analizar contenido total de un nutriente, y ahí les habla de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hasta de micronutrientes. Podemos analizar una fracción del mismo, el contenido de las fracciones solubles. En el nitrógeno, contenido de nitratos, que es lo que la planta absorbió, ¿sí? En fósforo, contenido de fosfatos no metabolizados, ¿sí? Y potasio, vamos a analizar potasio. Recuerden que ni en planta ni en suelo el potasio generaba eh, moléculas orgánicas, ¿no? ¿Cómo los vamos a expresar a los resultados? En porcentaje, por ejemplo, porcentaje de la materia seca, en gramos por kilogramos, en partes por millón, que es lo mismo que decir miligramos por kilogramos de peso seco, ¿sí? Y acá, por ejemplo, decimos que 0,2% son 0,2 gramos de
el elemento, el nutriente en 100 gramos de material seco, que sería lo mismo que decir 2 gramos por kilogramos, ¿sí? Y ahí les habla las conversiones de parte por millón, ¿no? Y cuando hablamos de concentración en peso fresco, va a incluir el agua que tenga ese tejido, ¿sí? Lo que les decía acá arriba son concentraciones en peso seco. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a tener que saber indicar, bueno, ¿tenemos suficiencia, deficiencia o estamos en el óptimo? ¿Sí? O tenemos exceso, perdón. Entonces, eso tenemos que relacionarlo con algo. Entonces, el análisis de planta se basa en la existencia de una relación entre la concentración del nutriente en la planta y el rendimiento, ¿sí? Como dice ahí, una baja concentración de nutriente implica que si no se toman medidas de corrección, el rendimiento del cultivo será bajo. Y acá les hablo más adelante de lo que es, con qué lo vamos a comparar. Para establecer las relaciones entre concentración de un nutriente y rendimiento, en la etapa de investigación, como le dice por ahí, se hacen crecer plantas en condiciones ambientales controladas dentro de un rango de disponibilidad del nutriente de interés, por ejemplo, distintas parcelas. Se toman muestras de esas plantas o partes de ellas en un momento dado y se determinan las concentraciones del nutriente. A la cosecha se mide el rendimiento o la calidad según sea, se grafica el rendimiento o calidad en función de las concentraciones, identificando una zona de deficiencia, una zona de transición y una zona adecuada. ¿Sí? Que con esto nosotros después vamos a poder comparar con otros cultivos cuando hagamos análisis de planta. ¿Sí? Y ahí tenemos curvas encontradas entre la concentración del nutriente y el rendimiento eje Y y la concentración en el eje X. Y como dice por ahí, todas tienen en común una zona de incremento, ¿sí? Al principio, un incremento de rendimiento rápido, una zona donde el rendimiento se estabiliza y una zona de descenso, ¿sí? Entonces, interpretación del análisis de planta, hablamos del diagnóstico. Tenemos una zona de deficiencia, recuerden rendimiento y concentración, en este caso puede ser en porcentaje o parte por millón. Una zona de transición, ¿sí? Y esta zona por acá donde la concentración es óptima y el rendimiento es óptimo, ¿sí? Esa zona de transición equivale al 5% de reducción en rendimiento con respecto a la zona adecuada o la concentración óptima, ¿sí? Entonces, podemos ver lo que sería el nivel crítico, ¿sí? Acá en esta zona de transición, vamos a ver ese nivel crítico. Podemos establecer rangos de suficiencia de concentraciones. Tenemos zonas de deficiencia, zona de suficiencia y zona de toxicidad. En esa zona de suficiencia vamos a obtener el 90% del rendimiento máximo, ¿sí? Y hablamos de concentración crítica. Bueno, tenemos dos puntos de concentración crítica. Una concentración crítica que menor a esa concentración tenemos deficiencia y una concentración en la cual a mayor a esa concentración crítica vamos a tener toxicidad, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No, no. Y después tenemos algo que se llama relaciones entre elementos, ¿sí? También llamado DRIS, que vamos a ver qué es, ¿sí? Acá tenemos una guía de diagnóstico donde tenemos los diferentes elementos. Esto se debe hacer para los diferentes cultivos, en este caso es un cultivo de naranja, ¿sí? Guía para el diagnóstico foliar en naranja. Tenemos rango deficiente, bajo, óptimo, alto y en exceso de los diferentes elementos, ¿sí? Y con esto vamos a comparar después en el campo, digamos, ¿sí? Tenemos lo que hablamos de rendimiento y disponibilidad de nutrientes visto en otro tipo de gráfico. Tenemos rendimientos y tenemos concentración de nutriente. Estamos llegando a un óptimo, pero para llegar a ese óptimo debemos tener un nivel de nutriente que va a ser la concentración crítica o lo mismo que ustedes veían de nivel crítico, ¿sí? Tenemos una zona de adaptación, ¿sí? Y tenemos una zona de consumo de luz, ¿no?
¿Qué términos utilizamos en análisis de plantas? Por ejemplo, porcentaje mínimo, que es el agregado de un nutriente, incrementa el rendimiento, pero no la concentración del nutriente en planta. ¿Sí? Ajuste a la escasez o zona de adaptación, que es cuando el agregado de un nutriente incrementa la concentración y el rendimiento, que lo ven por acá. Acá tenemos un porcentaje mínimo. Aumenta el rendimiento, pero no aumenta la concentración. Concentración crítica, valor de referencia o estándar, valor por debajo del cual el rendimiento decrece significativamente. Consumo de lujo, el agregado del nutriente produce un incremento en la concentración del nutriente sin aumentar el rendimiento, a diferencia del porcentaje mínimo. Y hambre oculta, donde la planta presenta deficiencias pero no aparecen síntomas. ¿Sí? Después tenemos el efecto de dilución y concentración, que se usan para explicar resultados experimentales del agregado de un nutriente cuando la concentración de un elemento en la planta disminuye o aumenta respecto al rendimiento. Por ejemplo, cambios atribuidos a condiciones ambientales, agua, temperatura, luz, etc. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos rendimientos bajos, pero la concentración sube, entonces el efecto es de concentración. En tanto, si el rendimiento sube, pero la concentración baja, decimos que tenemos un efecto de dilución del nutriente. ¿Dónde vamos a utilizar? ¿Dónde es viable utilizar el análisis de plantas? Fruticultura, horticultura, cereales, pasturas, básicamente se utiliza en una amplia gama de cultivos para referirse entonces a análisis de planta. No se queden solo con que se van a utilizar para cultivos frutícolas, hortícolas, sino que también se pueden utilizar para cereales y pasturas. Entonces, ¿qué información me da el análisis de plantas? Me puede determinar o me puede indicar recomendaciones de fertilización en unidades de producción, confirmar causas de problemas, relevamientos nutricionales generales de la planta, determinar la extracción total de nutrientes por un cultivo, y ahí hablamos rendimiento por concentración. Otros usos, bueno, dietas, calidad de producto, apoyo a la investigación, etc. O sea, tiene un montón de usos que, que deberían más o menos tener en cuenta ahí. En Uruguay, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, para trigo, un cultivo extensivo, concentraciones críticas de nitrógeno al final del macollaje. Por ejemplo, para trigo se ha visto que 1,5% de nitrógeno para 1.500 kilogramos por hectárea, producción, o 4,5 para 4.500. En cebada, también a macollaje, 3% de nitrógeno total en planta entera, Z30. Para citrus, ahí tenemos naranja, bueno, un montón de datos, y les dice que se analizó la rama fructífera y la rama no fructífera, se hizo análisis de nitrógeno, fósforo y potasio. Ven que en nitrógeno tiene entre 2,1 y 2,4%, no tienen que saberse estos valores. En la hoja fructífera y en la hoja no fructífera tiene 2,51 a 2,74. ¿Por qué les parece que la hoja no fructífera tiene más nitrógeno que la fructífera? Y así para Por la movilidad fósforo y potasio. del nitrógeno. Pero fíjate que para fósforo y para potasio también. Ahí se está viendo el efecto del fruto, ¿no? El fruto va a necesitar niveles de nutrientes, por lo tanto, vamos a determinar que en esa hoja fructífera, en la hoja, vamos a tener menor concentración con respecto a la no fructífera porque se está eh, mandando, de cierta manera, nitrógeno hacia los órganos que más lo necesitan en ese momento, ¿no? Después en vid se ha analizado el nitrato en el pecíolo, en pasturas también se ha utilizado, ¿sí? Pero básicamente para animales. Horticultura tenemos poca información y ahí les pregunta si tiene sentido o no, ¿sí? Eso habría que analizarlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo manejamos las muestras? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el muestreo? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar poblaciones según
suelos, topografía, variedades, portainjerto, edad, producción, X cantidad de factores de variabilidad. Debemos sacar una muestra representativa de los diferentes puntos cardinales del cultivo. Nunca muestrear tejido enfermo o dañado por insectos, o muy jóvenes o viejos, o bajo estrés, etc. ¿Sí? Precauciones en la manipulación de las muestras, tenemos que ser limpios, ¿sí? Preparar esas muestras, cosa que en el análisis final no esté contaminada esa muestra. Entonces, según los tipos de cultivos, tienen una guía de muestreo, ¿sí? Por ejemplo, alfalfa, lotus, tréboles, ¿sí? En este caso, momento de muestreo, 1/10 de la floración, parte aérea, número de hojas a colectar de 45 a 55. Bueno, ahí tienen para cebada, en este caso a Z30, parte aérea también, la cantidad de hojas. Arroz, antes del macollaje, las 4 hojas superiores, de 50 a 100 hojas, lo mismo para maíz, bueno, para manzanos, ciruelos, membrillos, perales, digamos, de hoja caduca, de 8 a 12 semanas luego de plena floración, ¿sí? Vamos a tomar muestras de hoja de la parte media de la rama del año, ¿sí? Vamos a tomar de 75 a 100 hojas, y en cítricos vamos a hacerlos de abril a junio, ¿sí? Donde también va a estar en floración y ya va a tener fruto en realidad. Y vamos a tomar hojas de la rama no fructífera, ¿sí? Principalmente vamos a tomar de 40 a 50 hojas. Estos son guías que, si fueran a hacer ustedes análisis de planta, tendrían que utilizarlas. Bien, algo que les pueden preguntar en el parcial: ¿qué problemas, al igual que el análisis de suelo, el análisis de planta tiene algunos inconvenientes? ¿Sí? Por ejemplo, que es basado en niveles críticos o rangos de suficiencia. La concentración de los nutrientes cambia al incrementarse la edad de la planta, por eso tenemos que tener en cuenta edad de la planta, estadio, entre las otras cosas que vimos, ¿sí? Por lo tanto, los niveles o rangos no son válidos solamente durante un periodo, perdón, son válidos en un corto periodo de tiempo, digamos, no para toda la etapa de cultivo. Y en cultivos anuales, el periodo de muestreo es demasiado tarde para que aplicaciones del nutriente incrementen el rendimiento. Cuando llegamos a detectar por análisis de planta que tenemos una deficiencia, ya se jugó la mayor parte del partido en el llenado del grano, por ejemplo, que va a determinar el rendimiento final. Y acá tenemos lo que les decía ayer: Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación, DRIS por sus siglas en inglés. Entonces ahí tenemos el autor, ¿sí? O quien propuso en realidad el uso de DRIS, observó que las relaciones nitrógeno-fósforo, nitrógeno-potasio y potasio-fósforo, ¿sí?, permanecen constantes con el tiempo, ¿sí? Lo mismo que la de calcio-magnesio, ¿sí? El producto de nitrógeno por calcio permanece constante también en el tiempo. Entonces DRIS lo que hace es eso: analizar relaciones de nutrientes, ¿sí? Entonces, interpreta relaciones entre nutrientes, es más sensible que niveles críticos y rangos, es independiente de la edad porque se determinó que esos niveles son constantes, las relaciones en realidad, no los niveles, entiendan eso. Las relaciones nitrógeno-fósforo, nitrógeno-potasio, potasio-fósforo son constantes en el tiempo, no así las concentraciones, ¿sí? Involucra todos los factores que afectan al rendimiento, entonces eso lo hace de mayor utilidad capaz que un análisis de planta por rango de concentración, por concentraciones o por lo que sea, ¿sí? Entonces, las normas DRIS equivalen a la concentración crítica en análisis de plantas. Se obtienen a partir de un relevamiento, no a partir de ensayos de respuesta, como en el caso de la concentración crítica, ¿sí? Y para que la norma tenga validez, necesitamos cientos a miles de individuos, ¿no?, muestreados. ¿Cómo interpretamos los índices DRIS? Como dice ahí, para un índice específico, cuanto más negativo sea el índice,
índice, más deficiente estará ese nutriente en relación a los demás. Cuanto más positivo, vamos a tener un exceso. Y la sumatoria de los índices va a ser 0. ¿Qué les pueden preguntar de esto? Básicamente, ¿qué datos utiliza DRIS y por qué es más, es mejor en realidad que capaz que hacer análisis de plantas comunes? ¿Sí? ¿Dudas de análisis de planta? ¿Quieren preguntar? Si va algo de análisis de plantas, seguramente esto vaya. Por eso se los dije yo también. ¿Dudas de este teórico? No. Profe, ¿qué fue lo que dijiste que nos podían preguntar del DRIS? ¿Qué, qué hace, digamos, qué toma en cuenta para determinar, bueno, si hay suficiencia o deficiencia? Lo que toma son relaciones entre nutrientes. ¿Por qué? Porque las relaciones entre nutrientes se mantienen a lo largo del cultivo. ¿Sí? Pueden bajar las concentraciones, pero las relaciones se mantienen. ¿Sí? ¿Quedó por Sí. ahí? Bien. Vamos a ver algo de parciales y ejercicios. Sé que no hay mucha cosa nueva, pero les voy a traer, a ver si lo tengo por acá, un ejercicio de globalizadora. Primero que vamos a ver es de modelos matemáticos. A ver si puedo. Ahí. Bueno, dice, pregunta 7, 8 puntos. Bueno, esto de globalizadora, ¿no? Pero vale para este parcial. A continuación se presenta el ajuste de la respuesta de un cultivo de papa, toneladas por hectárea en el eje Y frente al agregado de nitrógeno, kilogramos por hectárea en eje X, usando dos modelos matemáticos usados en experimentos de respuesta a la aplicación de nutrientes. En base a los conceptos teóricos involucrados y a la información suministrada, complete el cuadro. Bien. ¿Qué dirían ahí en la primera casilla completar, las primeras casillas? Lineal con plateo. ¿Y el otro? Mitscherlich ¿No? o cuadrática. Fíjate el modelo, la matemática, digamos, la fórmula matemática, Cuadrático, ¿no? cuadrático, ¿no? Sí, sí, sí. Me fijé en la gráfica nomás. Bien. Yo tengo Perfecto. una duda. Sí, decime. ¿Cuál es la diferencia entre cuadrática y cuadrática con plató? Que la cuadrática con plató tiene la primera parte, acá, si ve ahí el mouse, de forma cuadrática así, y después tiene el plató. ¿Se entiende más o menos? Ah, sí, sí, está bien. Sería eso. Bueno, a ver, esta prueba es de enero de 2022. Bien. Indique dos ventajas de cada modelo. Ventajas. Y ahí la ventaja del plató es que es tipo de fácil aplicación. Bien. Y permite cálculo económico. Bien. Y para este de acá, el segundo, Que puede relacionar más de un nutriente. No sé si es relacionar la palabra, pero. sí, que considera interacciones, ¿no? Ahí va. Seleccioné que Perfecto. puede aumentar la cantidad de factores como a medir. Tiene, exactamente, eso es otra cosa, sí. Además de poder tener interacciones, podemos tener n cantidad de factores de crecimiento a medir. Perfecto. Y si tuvieran que hablar de dos desventajas o limitantes de los modelos, Que no toma decrecimiento, o sea, cuando toxicidad y eso. ¿cuál?
La lineal completa. Perfecto. Y lo otro, que era como ventaja del modelo cuadrático, Que, o sea, crece con incrementos decrecientes. Es una sola variable. que No, es una y- sola variable, ¿no? Exactamente. Y en el caso del modelo cuadrático, ¿qué desventaja tenía principalmente? que, o sea, si bien el decir como crece con incrementos decrecientes, o sea, que es una ventaja como al final del ciclo cultivo porque te disminuye el rendimiento, pero, viste, como que no, biológicamente no es así. El No es incrementos decrecientes, sí. ¿Qué pasa? Crece con incrementos decrecientes y decrece con incrementos crecientes. Básicamente tiene la limitante que es un modelo simétrico, ¿sí? Ah, claro, que crece y decrece con la misma velocidad, ¿no? Exactamente, que eso no es biológicamente correcto, digamos, ¿sí? Bien. Si les pide, acá les va a pedir seguramente, al igual que el de ayer, les dice rendimiento del testigo sin fertilizar. ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué cuentarían en realidad? Joel, una pregunta del anterior. Sí, ¿En cuál modelo era que no tenía significado biológico tipo los términos? no es que no tenga significado biológico, sino que es simétrica y eso, digamos, a campo no es que no se da así, los de crecimiento y crecimiento a la misma velocidad. Si bien tiene significado biológico el modelo, por algo se estudia, hay partes del modelo, como ese crecimiento y decrecimiento a la misma velocidad, que no se da así, digamos. ¿Se entiende, Rosina? Sí, está. ¿Y cuál sería la otra limitante, además de que es simétrica para la cuadrática? Y ahí para la cuadrática vas a tener que no es, digamos, no es que se pueda utilizar en todos los nutrientes, ¿sí? No es aplicable a todos los nutrientes, ya que no toma, por ejemplo, como si tomaba la lineal con plató y la Mitscherlich. ¿Se acuerdan que, bueno, me decía la lineal con plató, y una de las ventajas que no pusimos es que es buena para nutrientes móviles, ¿sí? Y la Mitscherlich para nutrientes inmóviles. Y eso no se especifica en lo que sería el modelo cuadrático, ¿no? ¿Quedó por ahí? Sí, o sea, básicamente, o sea, pero en la cuadrática con plató pasa lo mismo, que no se aplica a todos los nutrientes. No, en cuadrática con plató ya podés tener a nutrientes móviles, sí. Pero en este caso es una cuadrática común, ¿no? Bien. Bien. Rendimiento del testigo sin fertilizar. ¿Qué les está pidiendo ahí? ahí, Igual con la X a 0. sí. O sea, Con diría que X0, ¿no? El corteo Y, perfecto. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento en toneladas de papa en cada uno de ellos? 8,5 y 8,6. Perfecto. La siguiente pregunta dice, dosis para obtener el máximo rendimiento físico. ¿Cómo hacen eso? En la primera era el nivel crítico y en la segunda se derivaba y se igualaba a 0. En la segunda se derivaba y se igualaba a 0 y se obtenía, ¿no? Bueno, no tienen ahí el nivel crítico como dato, ¿sí? Porque les dice si X es mayor a P o menor a P, pero si estuvieran en el parcial, si hicieran zoom, les va a dar 80, lo que es el nivel crítico por acá, ¿no? Es este que está bien clarito ahí, ¿no? Y en, bueno, en la otra tienen que hacer la derivada primera. ¿Cuánto les queda la derivada primera de este modelo? Cero con 16. Bien.
menos 0.01, ¿no? Sí, 1 por 10 X. veces X. Ahí va. 3 ceros totales o 2 ceros después de la coma, ¿no? Bien. Eso con el término X, ¿no? Entonces, haciendo la derivada, igualando a 0, les queda que la dosis óptima física, ¿cuánto es? Menos 160. No, 160. Sin el Piensen, menos. ahí va. 160, ¿no? No vayan a poner menos ahí en el parcial, ¿no? No, no. Bien. Les pregunta ahora si el rendimiento, máximo rendimiento físico obtenible, ¿qué les está pidiendo? Ahí sustituir Sí. el primero por el nivel crítico y después la otra por 110. Perfecto. ¿En dónde van a sustituir en el caso de la cuadrática? ¿En la función o en la derivada? La función. Una función. En la función, ¿no? Perfecto. ¿Se animan a hacerlo? A mí me dio 19,7 para la lineal con plató y 21,4 para la otra. ¿Cuánto te dio la cuadrática? 21,4 me dio a mí, no me acuerdo cuánto. 21,4, sí. Ah, está. Y Bien. 19,7 la otra. Sí, sí. Bien. Lo último, y ahora estoy pensando que creo que les dije que sí, y está mal. A ver. Dosis económicamente óptima. ¿En lineal con plató se puede hacer? Vamos a aclarar eso. Creo que no. En lineal con plató no se puede hacer. Alguien por ahí dijo permite cálculo económico. No sé si fue para lineal con plató que lo dijo o para cuadrática. Si lo dijo como ventaja, era para cuadrática, ¿está? ¿Queda claro eso? Y sería también como una desventaja por el lineal, ¿no? Podría ser una ventaja para el lineal, exactamente. Bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Porque no se puede. Porque acordate que para hacer dosis óptima económica tenés que hacer derivada primera e igualarlo. Y la derivada primera te queda un número, valor único, digamos, en la línea con plató. ¿Sí? Bien. Entonces, si tuvieran que calcular dosis óptima económica para el modelo cuadrático, ¿qué harían? Igualar la derivada a la relación insumo-producto. Perfecto. ¿Y cuánto les da la relación insumo-producto? 0,01. 0,01. Para no sé quién fue que preguntaba ayer cómo hacerlo. No sé si no fuiste vos mismo. Sí, Alguien fui me yo. dijo. Bueno, ahí queda. ¿Ah? Siempre tengan en cuenta la trampa que pueden tener ahí es que se los piden otra unidad. Acá la relación insumo-producto tiene que ir en la unidad que se los dice acá abajo. ¿Sí? Imagínense que acá les da, por ejemplo, no sé, acá le dice el precio del kilo de nitrógeno. Imagínense que le da el precio de la tonelada de nitrógeno. Ustedes deberían dividirlo entre 1000. ¿Se entiende eso? ¿Podría explicar eso? No Sí. entendí bien. Siempre la dosis, la relación insumo-producto le va a decir en qué unidad lo quiere. ¿Sí? La unidad va a ser la misma que se la da, pero los valores capaz que son distintos. Por ejemplo, acá les dice dosis económicamente óptima para un precio de 30 pesos del kilo de nitrógeno y 3000 de la tonelada de papa. Pero capaz que le dice no el precio de un kilo, sino el precio de la tonelada de nitrógeno. ¿Se entiende eso?
Entonces ustedes Bien. tendrían que dividir entre 1000 ese precio, porque acá se los piden kilogramos de nitrógeno. Pesos de 1 kilogramo de nitrógeno. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Y cuánto les da la dosis óptima económica o económicamente óptima? Luego de igualarlo a la derivada primera. $150. 150, ¿sí? ¿Todos siguieron cómo hacerlo? Es el momento de preguntar, Wilson. Yo no tengo ningún problema en responderle. Si alguno tiene una duda, dígame nomás y lo bichamos. ¿Nada? ¿Seguros? De mi parte no. ¿No? Bien. Segundo, que les voy a buscar el otro ejercicio de recomendación de dosis, pero de la globalizadora 2021. Yo creo que también tenía algo de eso. A ver, yo se los busco, si no, vemos algún otro ejercicio de parciales. ¿Dudas de algún otro tema de los que vimos que vayan teniendo? Me dicen y lo vamos viendo. ¿Tienen dudas? A ver, esta pregunta. Yo no entendí ayer lo de, no me acuerdo qué ejercicio era, pero era algo de nutrientes móviles, inmóviles. Lo de la Nutrientes ley del móviles. mínimo y no sé qué. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros ahí hablamos de la oferta que tiene el suelo, ¿sí? Para los diferentes nutrientes, ¿sí? Entonces, vos imaginate que tenés un cultivo que explora, más o menos todos los cultivos exploran el 1% del total del suelo, ¿sí? ¿Qué pasa? Los nutrientes móviles tienden, como dice la palabra, a moverse desde zonas más alejadas a la raíz hacia zonas más cercanas, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de raíces yo tengo, porque aumento el nivel de plantas, si aumento la densidad de siembra, voy a tener mayor capacidad de absorber los nutrientes móviles. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Entonces se dice que la oferta en ese caso del suelo es inelástica. ¿Por qué? Porque las raíces agotan todo el nutriente en la fracción de suelo explorada, ¿sí? Incluso hay competencia entre raíces por ese nutriente. ¿Me seguís hasta ahí? sí, Entonces, inelástica porque lo agotan todo, ¿ah? Entonces, eso sigue la hipótesis de nutriente limitante, que la hipótesis de nutriente limitante la planteó Liebig cuando hizo el modelo lineal con Plató. Es por eso que decimos que el modelo lineal con Plató es mejor, ¿sí? O modela mejor los nutrientes móviles como el nitrógeno. ¿Me expliqué más o menos? está, sí, gracias. Para nutrientes inmóviles, las raíces, ¿sí? Las mismas raíces, por ejemplo, para que hablábamos en el caso del nitrógeno, como el nutriente es inmóvil, no puede absorber todo el nutriente en el suelo explorado, ¿sí? Entonces se dice que la oferta es elástica, ¿sí? Porque siempre va a quedar algo de fósforo o de potasio ahí en el suelo. Y ahí hablamos de porcentaje de suficiencia, ¿sí? Y eso lo modela el modelo Mitscherlich, ¿no? ¿Quedó más o menos? Sí, ahora sí. Bien. Esta pregunta de lo que vimos recién, que
contestarían ahí? Esto es de la globalizadora 2021. ¿En qué consiste el análisis de plantas o foliar y cómo se interpreta? Si tuvieran que responderlo con sus palabras, ¿qué dirían? La concentración de un nutriente que hay en una, en la planta. Perfecto, en eso consiste. ¿Y cómo interpretamos los datos? ¿Contra qué lo comparamos? Porque, Con, sí, decime. puede ser que se compare con ensayos de investigación que se hicieron Exactamente, antes. exactamente. Se comparan con ensayos para esa misma variedad. Por ejemplo, imaginen un citrus X. Bueno, para ese citrus se debería tener una tabla donde me diga, bueno, para tal etapa del cultivo, en hojas no fructíferas, la concentración debería ser tal. Yo estoy por encima o por debajo. ¿Se entiende eso? Entonces, esa tabla no es cualquier tabla. Es una tabla que me va a decir el órgano muestreado y la etapa del cultivo en que se encontraba ese órgano. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Indique en qué casos es más conveniente usar el análisis foliar en lugar del análisis de suelo y por qué. ¿Qué les parece? En caso de que quieran medir micronutrientes, Bien, va por ahí. ¿Qué otra cosa dirían? por ejemplo, en cultivos más intensivos, se Sí, utiliza más. ¿qué más? Aparte, el hecho de, no sé, de tener un cultivo intensivo de, no sé, de tomate y sacas una planta y la haces y ya puedes corregir el resto. Puede ser también Perfecto. cuando querés evaluar un nutriente o el estado nutricional de una planta en cierto momento de desarrollo. Exactamente, ¿sí? En el análisis de suelo es más difícil, tal vez, analizar concentraciones, ¿sí?, en diferentes etapas del cultivo. ¿Sí? Si bien se hace, porque se puede hacer, siempre recuerden que un análisis de suelo es un método indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen muchos factores que afectan la absorción de ese nutriente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos resultados más exactos, ¿sí?, vamos a utilizar un análisis de planta, y cuando queremos resultados seguramente más generales, vamos o podríamos utilizar análisis de suelo. ¿No? ¿Quedó claro eso? Y en Sí. caso, otro caso donde podrían utilizar, se me ocurre ahora, análisis de suelo versus análisis de planta, es un cultivos anuales, ¿no? En cultivos anuales, cuando nosotros realizamos análisis de planta, ya no podemos corregir la deficiencia nutricional. ¿Sí? En el caso del análisis de suelo, sí, porque lo hacemos antes de la implantación del cultivo, y ya podríamos decir, bueno, me falta tanto de fósforo, aplico la cantidad que me falta de fósforo según el nivel crítico que tenga ese cultivo. ¿Queda claro eso? Así en cultivos anuales es recomendable hacer análisis de suelo. Análisis de suelo, exactamente. Bien. Ya en lo que es horticultura, fruticultura, podríamos hacer, sobre todo en fruticultura, citrus, vid, hoja caduca, hacer más que nada análisis de planta. Bien.
La parte C. En el caso de el análisis de fósforo disponible en el suelo por el método Bray número 1, pueden darse situaciones en las que el dato de la muestra sobreestime o subestime el valor de fósforo en el suelo. Explique. Era en suelos basaltos que sobreestimaba el valor. Exactamente, sí. ¿Qué Después, otra situación? en los arenosos, Bien, no me Suelos acuerdo si ácidos creo que también sobreestimaba. perfecto. Y en suelos con calcio los subestimaba. Exactamente. Y además en suelos que tengan fosforita sin disolver también, ¿no? Entonces, les leo más o menos lo que puse y después ustedes lo arman su respuesta. El análisis de fósforo Bray estima la cantidad de fósforo disponible. El fósforo lábil puede encontrarse asociado a hierro, aluminio o calcio. Este método es eficiente extrayendo el fósforo del aluminio y no tanto del calcio. Es por esto que en suelos arenosos con aluminio los sobreestima y en suelos pesados con calcio los subestima, ¿sí? Si quieren, ya que están, después si me entienden la letra, si no me preguntan, les mando toda la respuesta 5, ¿no? Les mando por WhatsApp. Sí, si podés mejor. Sí, 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 no hay problema. Díganme si se ve y se lo estoy mandando. Respuesta 5, globalizadora 2021. ¿No? Bien. Y una parte de creo que no estaba ahí, pero ¿qué es el nivel crítico o concentración crítico y cómo se establece un nivel crítico? Lo vimos recién. Pero sí, no, la parte de no la tengo. Es la mínima cantidad de nutrientes que alcanza el máximo rendimiento. Bien, o también podríamos explicarlo como que por debajo de ese nivel de nutriente se, digamos, disminuye bastante el rendimiento, ¿no? Que sería lo mismo pero a la inversa. ¿Y cómo se establece el nivel crítico? El nivel crítico se establece colocando en el suelo, ¿sí?, diferentes dosis de un nutriente y ahí analizando la respuesta, ¿no? Otra forma de ver el nivel crítico lo pueden ver como dosis de nutriente, ¿sí?, por encima de la cual no va a haber respuesta al agregado. ¿Se entiende eso? Imagínense un lineal con plató, por encima del nivel crítico no hay una respuesta en rendimiento. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Bien, a ver si tenemos... No. De fertilizantes todavía no. Era la primera. Error de muestreo no lo vieron. Tampoco. A ver. Bueno, de acá más nada. Les voy a mostrar de lo que hay en Drive, algunas múltiple opción de cuando era online. Bien, no sé si ven por ahí. ¿Cuál sería la correcta ahí? Ojo que las que están seleccionadas creo que ni las habían mandado todavía, así que tengan cuidado a la hora de ver eso. Lean la pregunta y me dicen cuál les parece correcta. La que está seleccionada, porque es un macronutriente secundario.
Sí, para mí también. Bueno, ¿qué les parece la segunda? Respecto a los micronutrientes que lo tienen ahí en el resumen, y vimos algo ayer. ¿Cuál sería la correcta? Sí, ahí. Joel, ¿vos dijiste la 15 cuál era? ¿La correcta porque no se escuchó? O no Sí, sé si la C, la que estaba seleccionada. Ah, bien. ¿No? La 16. Si van al resumen, van a ver un cuadro con las concentraciones de cada nutriente y van a ver que el molibdeno está presente en menor concentración de 1 a 10 miligramos por kilogramo, ¿sí? O les dice 0,01, ¿sí? Que va a ser la respuesta D, la correcta, ¿sí? ¿Queda claro eso? Es totalmente teórica la pregunta. Respecto al azufre, la 17. Mencione ejemplos de cultivos, familias de cultivos de alto, medio y bajo requerimiento. Indique el rango de concentración en planta, porcentaje de azufre, que puede encontrarse en diferentes cultivos. Y la parte B dice qué indicadores de diagnóstico de respuesta al agregado de azufre conoce y cómo se utilizan. Si tuvieran que decir cultivos de alto, medio y bajo requerimiento de azufre, ¿qué dirían? La soja y la colza tienen alto requerimiento. Bien, Bueno, ahí la soja no sé. la soja podría ser media, ¿sí? Lo que pasa es que en soja se hablaba en el teórico que muchos años de soja tendía a haber una deficiencia de azufre, pero en realidad es Sí, por capaz, la, o sea, la cantidad de... Sí, como que no requiere tanto, pero sí extrae mucho. exacto. ¿Sí? Soja tiene un requerimiento medio, colza va a ser un requerimiento alto, y después hay alguna gramínea, yo le puse trigo ahí cuando hice este parcial, ¿sí? Y si quieren, les digo por ahí, trigo tiene una concentración en planta de 0,15 a 0,40, si quieren anotarlo. Soja tiene una concentración de 0,22 a 0,40. Y colza de 0,35 a 0,50. Esto fue obtenido por análisis de tejido, ¿sí? Bien. Y la parte B dice, ¿qué indicadores de diagnóstico de respuesta al agregado de azufre conoce y cómo se utilizan? ¿Cómo analizamos la respuesta del agregado de cualquier nutriente? Con análisis de suelo y análisis de material vegetal. Para trazar. Exactamente, perfecto. Entonces, análisis de suelo y análisis de material vegetal serían los dos indicadores de diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo se utilizan? Bueno, ya saben cómo se hace cada uno de ellos. Tiene algunos problemas el análisis de suelo, ¿sí? Por ejemplo, no cuantifica todo lo mineral. No tenemos datos de decir, bueno, eh, si yo tengo tanto en el suelo, cuánto extrae la planta, ¿sí? No existen tablas específicas para eso. Bueno, para análisis de planta ahí van a tener síntomas visuales que son difíciles de ver a campo, ¿sí? Difíciles de identificar más que de ver. El análisis de suelo también no se hacía porque era muy costoso, ¿no?
Exactamente, sí, también. Bien. ¿Y la relación entre nitrógeno y azufre se pone también como un indicador o Exactamente, a eso iba. El otro indicador, y recuerden que era el que más exactitud daba, era la relación nitrógeno-azufre, ¿sí? Porque las relaciones nitrógeno-azufre son constantes en el tiempo, por más que cambien las concentraciones, ¿sí? ¿Ya claro eso? sí? Bueno, esto es el mismo, pero es la pregunta 20. Dice, el análisis de plantas recomendado para cultivos perennes y no para anuales, ¿debido a qué? ¿Por qué no se usa para cultivos anuales? ¿Qué les parece? Es esa de que el momento de muestreo adecuado es tarde en un ciclo de cultivo. Exactamente la A, ¿no? El momento de muestreo adecuado es tarde en el ciclo de cultivo para aumentar el rendimiento con fertilizaciones. Lo vimos hace un ratito en el teórico, ¿sí? Bien. Después lo de no existen niveles críticos, eso está mal, y bueno, lo demás también, ¿no? Pregunta 21. ¿Qué ventajas y desventajas presenta el análisis foliar respecto al análisis de suelo? Menciones 3 ejemplos de cada ventaja y desventaja. Una puede ser que el análisis de foliar no es tan destructivo como un análisis de suelo para la planta. No, para la planta el análisis de suelo no le hace nada, ¿no? No, al revés, seguro, lo dije al revés, sí. Sí, ahí va, ahí sí tenemos lo que es el análisis de planta, es un método destructivo, ¿sí? En caso de llevarse todas las hojas. O sea, todas las hojas me refiero a colectar una cantidad de hojas importantes, capaz que tenemos algún tipo de problema, ¿no? Eso sería una desventaja para el análisis de planta. En análisis de planta tenemos algo que les mandé hoy como teórico para que los vayan fichando, que no sé si lo vieron o no, que son los síntomas visuales. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis de planta, en ese caso no destructivo, y queremos saber o queremos entender que hay deficiencia por cómo está la hoja? ¿Qué pasaba con eso? Pero Eh, no puede ser un síntoma visual, no lo puedes como especificar a una deficiencia en específico, sino que y Bien, también se imagen, encuentra cuando ya está la planta afectada, o sea que no puedes a eso recuperar. voy, exactamente. Cuando vemos síntomas de deficiencia, aunque sepamos de qué nutriente está siendo deficiente, no podemos corregir. Eso sería como otra desventaja, ¿sí? Y para análisis de planta, otra de las ventajas puede ser que cuando hay ciertos cultivos que no existen tablas para comparar los resultados obtenidos. Eso podría ser otra desventaja, ¿sí? Bueno, ventajas, ¿qué dirían del análisis foliar? Uno de ellos es que hay un método que es no destructivo, por ejemplo, sacar savia o algún otro, o medir a través directamente en la hoja sin sacar. Existen métodos de análisis de plantas no destructivos y eso es una ventaja. Otra ventaja que es aplicable en el campo sin depender de ningún laboratorio muchas veces, ¿sí? Y la tercera ventaja que yo puse, ustedes leyendo van a sacar más, es que permite el uso óptimo de los nutrientes, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Dudas? A ver si tengo otro acá.
Pregunta 18 de modelos matemáticos. En el modelo Mitscherlich indique la opción correcta. ¿No tiene en cuenta la cantidad de nutriente presente en el suelo antes de agregar el fertilizante? ¿Está bien o está mal eso? Está mal. Está mal, ¿no? Sí lo tiene. ¿Y qué parámetro de la función es esa? Que tiene en cuenta el nutriente del suelo o de la semilla. ¿Ves? El B, perfecto. La parte B dice, el factor A indica el máximo rendimiento y una vez alcanzado ese máximo rendimiento comienza a decrecer por el agregado de dosis excesivas. ¿Eso pasa en el modelo? No. No, es un modelo asintótico que tiende a un máximo, luego que tiene un máximo teórico que nunca lo alcanza, ¿no? Pero no tiene decrementos ese método. C, el factor C indica la eficiencia de la aplicación de nutrientes, o sea que será mayor cuanto menor dosis requiera para acercarse al máximo rendimiento. Esa es verdadera. Esa es la verdadera, ¿no? Y la última que falta dice el factor B es el máximo, el cual es asintótico, teóricamente se alcanzaría con una dosis infinita de nutrientes. Eso es el factor A en la función. Bien. Vamos con la pregunta 19. Dice el resultado analítico de fósforo de una muestra de suelos de 20 miligramos por kilogramo. Una muestra similar enviada a un laboratorio del exterior del país presenta un valor de 12 miligramos por kilogramo, que esto es lo mismo decir partes por millón, ¿no? De fósforo. Mencione dos causas de discrepancias. ¿Qué les parece? Por el efecto del clima puede ser perfectamente que hayan dado valores diferentes. No, ojo que es una misma muestra, o sea, dos muestras de un mismo campo que se mandan a dos laboratorios diferentes, uno en Uruguay y otro en el exterior. Ah, está bien, he entendido mal. Y se utilizan métodos de análisis distintos. Esa Porque podría ser una de las discrepancias, exactamente, diferentes métodos de análisis, perfecto. ¿Y la otra? La otra es que si fuese el mismo método, ese método está calibrado de diferente forma porque son laboratorios de distintos países. ¿Se entiende? ¿Ya claro eso? Sí. Bien, la parte B les dice, si el nivel crítico de fósforo Bray número 1 para un cultivo fuera de 18 miligramos por kilogramo partes por millón, ¿qué consecuencia tendría la interpretación de estos resultados del análisis de la muestra? De la muestra de los dos laboratorios, me refiero, ¿no? ¿Qué les está diciendo esos dos valores? y así como se alcanza el máximo rendimiento con una dosis 18. Sí, en realidad dice más o menos así, 18 es el nivel crítico, ahí alcanza el máximo rendimiento. Es Puede lo que ser necesita, sí, decime. que la que esté mejor calibrada sea la de 20, porque da más Sí, cercano al nivel crítico. no, ojo con eso, ojo con eso. Entiendan una cosa, lo que da el análisis de suelo es lo que nosotros tenemos de nutriente en el suelo. Yo quiero plantar un cultivo que necesita 18, o sea, no tendría nada que ver el 20 y el 18, ¿me explico? Uno, el 18 es necesidad de nutriente y el 20 es disponibilidad de nutriente. ¿Se entiende por ahí? No sé quién fue que... Sí, 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 entonces no entiendo la pregunta. bien. Piensen un poquito. ¿Para qué yo mando a hacer un análisis de suelo? ¿Con qué objetivo ustedes ahora están plantando algún cultivo de verano? No sé, sorgo, maíz, lo que sea, soja, lo que a ustedes se les ocurra. Y ustedes dicen, bueno, mandé a hacer un análisis de suelo. Yo les pregunto, ¿para qué lo mandaron a hacer? ¿Qué me responden? Para ver Para- la disponible de cultivos.
y corregir deficiencias en caso de que las tenga. Perfecto. Entonces, ¿qué decisiones ustedes tomarían con las dos muestras que ven ahí? Con los dos análisis de Sí. suelo. Una determina que vamos a necesitar el uso de fertilizante para llegar hasta el nivel crítico y en otra no va a ser necesario. Perfecto. Exactamente. La muestra de 20 me dice, bueno, usted haga el cultivo, no necesita fósforo, ¿sí? Capaz que una dosis starter para empezar ahí, sobre todo si es alguna leguminosa. Pero en la otra me dice, bueno, usted tiene que aplicar 6 partes por millón para llegar a 18. Y capaz que este método no estaba calibrado, yo tiro 6 partes por millón, no sé, imagínense que a un equivalente de fertilizante de 10, estoy tirando 60 kilogramos de P2O5 por hectárea a un cultivo que no lo necesita. ¿Se entiende? No sé quién me había hablado por ahí. ¿Quién me dijo que no había entendido? Franco, ¿puede ser? Sí, ya ¿Listo, Franco? sí, ahora ¿Lo sí. entendiste? Bien, no sé si hay algún otro ejercicio de esto. A ver, si no, dejamos por acá. Y les voy a buscar algún otro ejercicio, están medio escasos, pero traté de ver todo más o menos lo que va a ir. Bueno, si ustedes tienen algún otro, me mandan. Hoy me habían mandado alguno y Vos todavía no lo conseguís vi. alguno, ahora te mando si querés. Está, mandame, sí. Yo ya se los preparo para mañana y bueno, se los mando antes capaz por WhatsApp, ahí o se los subo a Drive y los van bichando. Igualmente, Ulises, si tienen dudas, me escriben por WhatsApp. Si están haciendo ejercicios, que es lo que les recomiendo, hagan ejercicios, mándenlos. O mándenlos al grupo y lo ven entre todos. Yo les digo, está bien, está mal, vayan por acá, o por allá, digo. Eso por privado en el grupo, escríbanme, no hay ningún problema. Veo que están medio quietos con eso. ¿Ah? Yo estoy a la orden. Profe, el que consiga parciales que lo pase todo el grupo y ¿Está? Sí, o si ven que son parciales del primero y del segundo, me los mandan a mí, yo los filtro y se los mando. ¿Está? No hay problema con eso. Y ya les digo, hagan parciales, Ulises, me los van mandando, yo a medida que pueda, los voy contestando, no hay ningún problema con eso. ¿Está? O lo mismo de los resúmenes, si tienen dudas, métanle. ¿Está? Si no tienen dudas ahora, nos estamos viendo mañana. Venga, yo por ahora no. ¿No? Buenazo. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Que pasen bien. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Chao, que ande bien.